Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar sobre la película llamada Tiempos Modernos de Charlie Chaplin. El grupo expositor está conformado por Juan David Celi, Aldair Zapata y quien les habla Camilo Borges. Para esto vamos a hacer una caracterización de la sociedad basándonos en dos conceptos, uno el conocimiento y otro el trabajo. Para la caracterización de la sociedad de la película, basándonos en el concepto del conocimiento, primero tenemos que entender a qué hace referencia este. Podemos encontrar que conocimientos son hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. Con esto presente, podemos apreciar que el conocimiento durante la película se basa más en la zona industrial. Esto ya que las industrias grandes productoras se basan en maquinaria bastante grande, bastante exorbitante, la cual fue diseñada y creada por científicos e ingenieros para facilitar la industria y su producción. Estas máquinas se aprecian en la película cuando Charlie Chaplin trabaja en una ensambladora y trabaja como mecánico. Vemos que son máquinas bastante grandes, las cuales ocupan bastante espacio y son difíciles de manipular, ya que es necesario que varios empleados estén en el mismo tiempo trabajando. También el conocimiento lo podemos ver reflejado en estas personas, ya que para que ellos puedan estar trabajando en estas industrias necesitan un mínimo de conocimiento, un mínimo de experiencia, la cual les ayude a realizar su trabajo con mayor eficacia. Por otro lado, podemos observar que el conocimiento se ve reflejado en personas, científicos o ingenieros que se especializan en realizar mecanismos que ayuden a facilitar la vida cotidiana de las personas. Esto durante la película lo podemos apreciar en una de las escenas en donde científicos intentan venderle a un presidente de la compañía una empresa que facilita el consumo de alimentos. Obviamente no es una máquina que realmente sea necesaria para la vida cotidiana, pero es una máquina que al resultar innovadora puede llamar la atención. El conocimiento, por último, se puede ver reflejado también en que para conseguir trabajo durante la película es más fácil si tienes mayores conocimientos, ya que pues vas a tener muchas más oportunidades. Ahora para la caracterización de la sociedad de la película, pero basándonos en el término del trabajo, primero tenemos que entender a qué hace referencia este. Encontramos que el trabajo es la actividad que las personas realizan para mantenerse a sí mismas y a otras personas o para satisfacer las necesidades y deseos de una comunidad más amplia. Además encontramos que el trabajo puede verse como la actividad humana que contribuye hacia los bienes y servicios dentro de la economía. Podemos observar que el trabajo se ve reflejado durante la gran mayoría de la película, esto ya que Charlie Chaplin cambia cada rato de trabajo. Encontramos, por ejemplo, que en su primer trabajo, que es en una ensambladora, el trabajo es bastante exigente y bastante sistemático, lo cual puede causar trastornos tanto mentales como físicos en los empleados. Esto se puede observar en una de las escenas, ya que Charlie sufre un trastorno y es llevado e internado en un centro psiquiátrico, del cual sale posteriormente. Retomando con lo que decía mi compañero Camilo, el trabajo en esa época era un poco difícil de conseguir y es que había mucha gente que intentaba conseguir el trabajo. O eso podemos evidenciar en varias escenas. Digamos, en la primera escena, cuando se muestra la fábrica donde trabajaba Charlie, de una vez se mostraba muchísima gente que iba hacia la empresa y entraban y eso se mostraba demasiada gente. Ya cuando estaba la empresa como con sus trabajadores, porque cada trabajador tenía una labor muy específica, ¿no? Por ejemplo, en el lugar donde estaba Charlie
habían demasiadas personas, porque estaba Charlie, que era como apretando tornillos, sacando tornillos, y otros dos que los apuntillaban. Y en esa misma máquina había otros señores que se encargaba de como de robar la máquina, otro que no sé qué hacía, pero estaba ahí con Charlie también. Y pues cuando Charlie pierde trabajo, le cuesta mucho conseguir un trabajo. Siempre ha sido muy difícil, pero si miramos bien, él casi todos los trabajos que consigue o bueno, la mitad de trabajos que consiguió prácticamente los consiguió fue por ayuda de alguien más. Por ejemplo, cuando estaba en la cárcel y salvó al señor y los guardias de como de un motín o de un atraco o algo así, pero lo salvó. Aquí lo que pasa es que el señor inmediatamente pues lo hace esperar un poco, pero le da como una carta de recomendación. Y Charlie, ¿qué hace? Se va como a unos socios o no sé muy bien y le pasa esa carta. Y ellos enseguida lo aceptan y ya tiene el trabajo. Y no solo en esta, también cuando eh, la chica que acompaña a nuestro protagonista, ya tiene un trabajo también fijo como en un restaurante de bailarina, también le dice al jefe, no, Charlie sabe cantar, él ya atendió mesas y todo eso. ¿Y qué hacen? Lo contratan. Eso nos muestra algo que no solo en esa época yo creo, sino en esta también es muy importante, es tener gente que a uno lo recomiende. La llamada palanca, como dicen por ahí. Entonces eso es muy bueno recalcar. Otra cosa también para recalcar es que sin esa llamada palanca el trabajo es muy difícil conseguir, muy difícil. Charlie no nos muestra cómo conseguir el primer trabajo, pero en un trabajo de los que consigue, que es en la otra fábrica, vemos que cuando él ve un anuncio en el periódico, ¿no? Y se ha publicado como que ese mismo día o el día anterior, se ha publicado muy recientemente. Y él de una va hacia la fábrica. Pero ya había muchísima gente, demasiada gente ya esperando el trabajo y filas, a una aglomeración increíble. Y Charlie consigue esto es gracias a que se avispó. Él comienza a pasar entre gente y gente y pudo llegar a entrar y consigue un trabajo sin ser muy capacitado para lo que se iba a desempeñar, porque él no se veía mucho, sino por estar ahí, entró. Entonces eso es muy importante en el tema del trabajo según la película. En primer lugar, resulta relevante por la fecha en la que se produjo la película, tras relacionarla con el origen del derecho laboral o el derecho del trabajo, pues esta etapa corresponde a la primera etapa del derecho del trabajo. El surgimiento de este derecho se debe a que el capitalismo desmedido propició un orden económico y social que generó el predominio de las empresas frente a los trabajadores y ello propició una reacción organizada de los trabajadores buscando una negociación colectiva. Las malas condiciones laborales generadas por este capitalismo desmedido son presentadas durante toda la película, desde lo peligrosa que resultó ser la empresa donde inicia la película, pasando por las bajas garantías de seguridad que se le dieron a Chaplin en su trabajo como vigilante nocturno y quejándose en mayor evidencia en su trabajo como asistente mecánico, pues la vida de su jefe estuvo múltiples veces en peligro, al no contar con sus debidos implementos de seguridad. Consecuentemente, dentro de la película, un tema muy recurrente son las protestas realizadas por la clase trabajadora, contra las empresas que no protegían sus trabajadores bajo consideraciones mínimas. En una de estas protestas es donde Chaplin termina envuelto de manera accidental y llega a ser arrestado siendo confundido con un líder comunista. En segundo lugar, posteriormente,
a relacionar el origen del derecho al trabajo, resulta relevante verificar que dentro de la película las actividades realizadas por Chaplin se encuentran dentro del ámbito de la aplicación de la rama del derecho. Para evaluar esto, es importante recurrir a las características que señala Neves. Estas son trabajo humano, productivo, por cuenta ajena, libre y subordinario. Los roles que ocupa Chaplin son los de obrero en una fábrica, obrero en un astillero, vigilante nocturno en un centro comercial, asistente mecánico en una empresa y mesero artista en un café. Todos estos trabajos se encuentran dentro de la categoría de trabajo humano, pues es realizado por uno. El personaje encargado por Chaplin busca una compensación monetaria por los trabajos realizados. Esto se percibe cuando manifiesta que él trabaja para poder tener casa que se imaginó con la chica que conoció, exponiéndose de manera clara que eran labores con finalidad productiva. Las labores que se realizan son hechas por encargo de una tercera persona, ya sea un jefe o una empresa como persona jurídica. Como trabajos por cuenta ajena, también son trabajos libres, pues las relaciones laborales surgen por medio de la voluntad del contrato y el contratante. Eso es todo, muchas gracias.